Olam 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, mis estimados hermanos. Qué privilegio una vez más estar en su programa La Fe de Jesús. Estamos contentos, estamos felices una vez más desde acá, esta bella ciudad de Iriamba, desde Olam 7 Internacional para el mundo. Estamos llegando a través de Olam Metro, estamos llegando a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Olam 7 Internacional. Ahí los muchachos de producción van a estar pasando los enlaces para que usted nos siga y no pierda ninguno de estos importantes temas. Hemos estado estudiando en la fe de Jesús. Estuvimos las semanas pasadas estudiando acerca del creacionismo, acerca de la creación de Dios bíblica, no como el diablo lo ha querido presentar, como desvirtuar a Dios de su papel de creador y obviamente quitarle esa gloria. Y hemos visto en estos días, hemos estado estudiando también los principios bíblicos de un verdadero creador y redentor. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Todavía estamos en la Torah. Mire cuántas enseñanzas le hemos sacado a la Torah. Vamos a hablar hoy un poquito acerca, de Cristo en la Torah. Porque obviamente, hermano, la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. El mensaje de Dios es cristocéntrico. Y cada uno de los libros del Antiguo Testamento, cada uno de los libros de la palabra de Dios tiene como objetivo presentar a Cristo. Pero vamos a orar así como estamos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos el gozo y la alegría de venir a tus pies a exaltar, a elevar tu sagrado nombre a las nubes celestiales, allá hasta el trono. Exaltamos a Jesucristo, como dice Filipenses, hasta lo más alto. Y, oh Dios, reconocemos su señorío, reconocemos, Señor, de que te pertenecemos a ti, de que tú eres nuestro Dios, de que tú estás con nosotros todos los días, como dice Mateo 28. Padre, esta mañana en tus manos de amor nos encomendamos. Prepara nuestras mentes para recibir el mensaje. Prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es esa espada de dos filos. Y hay un principio, hoy que vamos a hablar un poquito acerca de la profecía mesiánica en la Torá. Note que dijimos que la Biblia entera es cristocéntrica. Hay un principio, vamos a ir al libro de Juan 12. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. La Biblia tiene muchos pasajes hermosos. Definitivamente hay tantas joyas de la palabra de Dios. No es que no haya pasajes de la Biblia que no sean hermosos, pero hay unos que son fuertes, de condenación, y hay otros que son promesas bellas. Y dice Juan 12 en el versículo 31. Y dice en el versículo 32, hay un principio en el versículo de Juan 12, 32. Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando de su muerte, está hablando acerca de su muerte. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el Señor Jesucristo. Ahí está la palabra de Dios diciendo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré,
dice el Señor. Se está refiriendo, mis queridos hermanos, a cuando Cristo Jesús es exaltado, cuando Cristo Jesús es levantado ante el público, ante la congregación, ante las personas, cuando el Señor Jesús es exaltado, dice la palabra de Dios, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, cuando el mensaje lleva como centro a Cristo, cuando el mensaje es muy cristocéntrico, entonces dice la palabra de Dios que Él es exaltado, Él es presentado como ese cordero, hermano. Ahora hay algo importante, mis queridos hermanos. La presentación de Cristo es lo que debe de llenar nuestros corazones. Todo mensaje debe ser cristocéntrico. Todo mensaje debe llevar a Jesús como la solución a los problemas, a Jesús como la esperanza, a Jesús como el consuelo. Sí, mi querido hermano, es Cristo la esperanza de este mundo. Es Cristo la esperanza ante la pandemia. Es Cristo la esperanza ante esa situación que tú estás pasando. Déjame decirte que tu problema no es imposible de solucionar. Tu enfermedad no es imposible de curar. Si te pones en las manos de Cristo, hay sanidad, hay salvación, mi querido amigo y hermano. Y eso es lo que dice este mensaje. Y vamos a estudiar en esta hora cómo la Torá presentaba a Cristo como el gran Salvador. Definitivamente, hermano, que el tema central de la Torá, de la ley, y cuando hablamos de la Torá estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estamos hablando, hermano, estamos hablando de esos libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que vinieron a través de Moisés. Y estamos hablando, hermano, de que allí iniciando, porque a veces hay predicadores, a veces hay personas que hablan como que en la Torá no existía el Evangelio, como que en la Torá no existía el tema de Cristo, y presentan como que eso no era real, hermano, no era otro tiempo para otra gente, y eso no es así. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 13. Versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la gran profecía final sobre la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Estaba en un mundo perdido, en un mundo dominado por el engaño. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Note bien, desde el principio del mundo. Estamos hablando de Cristo Jesús derramando su vida por cada uno de nosotros. Estamos hablando de Cristo Jesús. Ahora, ojo. Pregunta importante, mis queridos hermanos. ¿Cuándo fue inmolado ese cordero? Recuerden ustedes que una de las cosas que el diablo ha tejido, uno de los engaños más terribles del enemigo, es presentar como que si la gracia existió con la venida de Cristo. Y dice, bueno, es que en el Antiguo Testamento la pobre gente tenía que obedecer la ley. Es que en el Antiguo Testamento las pobres personas tenían que estar sin esperanza, solamente a través de la obediencia. Y aquí este texto está diciendo lo contrario. El texto dice que Cristo Jesús fue inmolado en el principio del mundo. Fue sacrificado, hermanos queridos. Fue entregado en el principio del mundo. Cuando Él derramó su vida, cuando Él derramó su sangre, Ahora, ¿cómo es eso posible? Diremos acá. Nosotros sabemos que Cristo Jesús
murió en el año 31. Murió en el año 31. Y ahora nos dicen que Cristo Jesús fue inmolado en la creación. ¿Cómo es esto? Bueno, por eso dijimos, el tema es Cristo en la Torá. Recuerden ustedes, hermanos, que había una sentencia de muerte. Cuando el ser humano pecó, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Ese día Adán y Eva debieron morir. Ese día ellos debieron de experimentar la muerte, hermano. Pero en ese mismo instante, mis queridos hermanos, se da lo que dice Apocalipsis 13:8. El Cordero fue inmolado en el principio del mundo. ¿Cómo es esto posible? Veamos rápidamente. En el libro de Génesis, vamos a comenzar en el Génesis, en el capítulo 3, en ese capítulo de tanta tristeza, hermano, en ese capítulo de tanto dolor, que es el inicio del pecado. Es el inicio, hermano, de un largo camino destructivo para el ser humano. Es el inicio de un largo camino de tristeza. El pecado inició allí, lamentablemente. Pero la buena noticia es que inicia la gracia. Génesis capítulo 3. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 3. Y dice la palabra de Dios, el hombre finalmente peca, una historia muy conocida. Adán induce al hombre al pecado. Eva lleva a Adán al pecado. Lamentablemente el pecado trajo muerte. Esa es la herencia de todos nosotros. Tarde o temprano nosotros vamos a un cementerio. Tarde o temprano enfrentamos la muerte. Y hermano, eso ha venido a ser una constante, lamentablemente. Ha venido a ser una constante en cada una de nuestras vidas. El pecado nos trajo muerte a los animalitos, trajo muerte a las plantas, trajo muerte al planeta. El pecado trajo la muerte a todos los seres humanos. Es la tragedia más grande de la historia. Pero inmediatamente que se da esa tragedia, viene Dios y allí mismo en el Edén se da el sacrificio. Por eso que Juan dijo, el Cordero que fue inmolado en el principio del mundo. Aquel Cordero que fue sacrificado, aquel Cordero que dio su vida por la humanidad, inmolado allí en el Edén. Leámoslo. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios en el libro. Vamos a leer un poquito, luego que vienen las maldiciones, ¿verdad? Versículo 21, Génesis 3:21. Y dijo Jehová, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermano, ahí mismo en el Edén se da el primer sacrificio. Túnicas de pieles. Inocentes animalitos. El inocente cordero es sacrificado allí mismo en el Edén. Allí se da, hermano, la primera ocasión de un sacrificio. Por eso que Apocalipsis dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A eso se está refiriendo el Apocalipsis. Se está refiriendo a que el sacrificio de Cristo se refleja en el primer Cordero sacrificado. Recuerden ustedes que Juan el Bautista, el hombre que preparó el camino para la venida de Cristo, cuando ve a Cristo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan declara de que Cristo es ese Cordero.
Y en ese momento, recuerden ustedes, Cristo no ha dado su vida aún, estaba iniciando su ministerio. Pero ¿por qué Juan lo presenta como el Cordero? Porque Él ha sido sacrificado a través de todos esos corderos que vienen desde el Edén. Allí en el Edén encontramos el primer sacrificio, hermanos. Allí en el Edén encontramos al primer cordero derramando su sangre por el ser humano. Ahí lo encontramos, mi querido hermano. Y por eso es que lo dice la palabra de Dios. Por eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, note que esa promesa estaba en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está la promesa de un Salvador. La mejor noticia para esta humanidad, hermano. Una humanidad que está perdida, una humanidad que hoy luce sin esperanza, una humanidad que hoy está bajo los ataques de las enfermedades, la pobreza, la guerra, los odios y tantas cosas. Y dice ahí, en el libro de el Génesis 3, en el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer. De la mujer habría de venir el Salvador, entre la simiente de la mujer. Enemistad pondré entre ti y la simiente, contra la simiente de la serpiente. Es la lucha del gran conflicto, hermano. Los que están de parte del mal, los que están de parte de Cristo. Esa ha sido la lucha de todos los tiempos, mis queridos hermanos. Y dice ahí, enemistad pondré, versículo 15. Y dice, Él te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de Cristo habría de herir la cabeza de la serpiente. Esto se cumple cuando Cristo vence en el Calvario y finalmente, después del milenio, destruirá el mal para siempre con su glorioso reino. Pero esa pelea tendría heridas de los dos bandos, porque dice allí, en el versículo 17, en el versículo 15, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, algo así por el talón. Fue la muerte de Cristo. Fue la muerte de Cristo cuando fue herido. Fue la muerte de Cristo cuando fue crucificado. Pero esa herida, esa muerte produjo lo más hermoso que ha tenido la humanidad, como es la salvación. Lo más glorioso, la salvación de Cristo. Así que, mi querido hermano, hay una esperanza maravillosa. Tu caso tiene solución, tu problema tiene solución, hay perdón, hay salvación, hay esperanza, mi querido hermano. Ahí en el Edén se está dando el sacrificio de aquel cordero. En el Edén se está dando la entrega de aquel inocente por el pecador. Fue así entonces como Adán y Eva logran vivir a pesar de haber pecado. Porque el castigo, la muerte, había sido transferida a aquel inocente animalito. Ahora la sentencia que la ley exigía, la sentencia de muerte que el pecado exigía, era transferido a aquel cordero inocente. Y eso es lo que sucedió, mis queridos hermanos. Eso es lo que sucedió. El Cordero de Dios fue inmolado al inicio. Como lo dice Apocalipsis,
Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a escuchar dos preciosos himnos que nos van a recordar este sacrificio y regresamos, hermanos, con este lindo tema. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre
en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, la promesa que recibe Eva, obviamente es una promesa para la iglesia. Cuando se da la caída, inmediatamente se da la entrada de esa promesa mesiánica. Es una promesa que vino como hilo rojo, lo llaman algunos predicadores, el hilo rojo que recorre toda la Escritura, rojo por la sangre de Cristo, y se da inmediatamente en el ejemplo del sacrificio que se hace por Adán y Eva. Obviamente, Adán y Eva están en ese momento en problemas. Llega el Padre, hay un diálogo, alguien dijo por ahí que hay un pequeño juicio investigador, Cristo, Dios levantando datos, ¿dónde está? Todo lo sabía Dios, obviamente. Pero bueno, esperaba Dios no menos que una confesión, pero no hubo confesión, no hubo arrepentimiento. Lo que hubo fue excusas que el ser humano siempre pone para Dios. Y finalmente, entonces, al estar ellos en pecados, la gloria de Dios se retira de ese lugar. La gloria de Dios se aparta de ese lugar. Y entonces, en ese momento, ellos están lamentablemente siendo expulsados. Pero allí se da el primer sacrificio. Por eso concuerda con lo que dice Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo. Ese cordero es inmolado, ese cordero es sacrificado a través de ese derramamiento. Y ahora es interesante que cuando usted estudia, la promesa viene a ser una confirmación. La promesa es una confirmación de ese sacrificio. Y también cuando uno estudia la situación de Abel y Caín, uno se da cuenta
de que tanto Abel como Caín presentan los dos tipos de adoradores de todos los tiempos. Está el adorador que depende de Cristo, el adorador que reconoce su necesidad. Hablemos un poquito, y esto yo hay un gran paralelismo con el publicano y el fariseo. El publicano reconocía su necesidad, llegaba al templo y decía: Señor, yo no soy digno ni siquiera de elevar mis ojos al cielo. Mientras que el fariseo decía: bueno, yo ayuno, yo diezmo, yo oro, bueno. Y eso es lo que hace esos dos adoradores, Caín y Abel, dos simientes. La simiente de Abel, la simiente de Cristo, dependiendo de las obras de Cristo, dependiendo de la sangre de Cristo, reconociendo que solamente la sangre de Cristo puede darle ese perdón. Y luego está el sacrificio, luego del sacrificio de Abel, está los que representa la descendencia de Caín, las obras, hermanos. Lamentablemente son aquellos que dependen de sus propias obras, son aquellos que dependen de... Él llegó con su siembro, él llegó con sus frutos, en una actitud desafiante, en una actitud no de humildad, no reconoció, no necesitaba, sino una actitud ante la cual, hermano, ni el cielo puede hacer algo. ¿Sabía usted eso? Cuando usted rechaza la gracia de Dios por sus propias obras, ni el cielo puede hacer nada por usted. Hermano, porque el único vínculo, la única manera como usted puede ser salvo, y lo decía Pedro, en ningún otro hay salvación. La única manera como usted puede alcanzar la salvación es a través de Cristo Jesús. El mismo Jesús lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cuando tú te das cuenta de eso, y eso es lo que ignoró a Caín, y eso es lo que ignoraron los antidiluvianos, ¿y cuál fue el resultado, hermano? Perdición eterna. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Cuando el ser humano entra en esa rebeldía, cuando el ser humano se separa de Dios, no queda más, hermano. Como dice Hebreos 10:26, si pecaremos, si seguimos rechazando al Señor, entiéndase como pecar no una acción, sino un estado de separación de Dios. Si continuamos separados de Dios y pecando voluntariamente, note bien el término voluntariamente, y note la condición, después de haber conocido la verdad, no queda otra expectativa de juicio, dice el apóstol Pablo en Hebreos 10. Así que, mis queridos hermanos, lo hermoso de este mensaje es que inmediatamente a que el pecado fue una emergencia, inmediatamente se activó el plan de la salvación. En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios no trabaja al bolsazo, Dios no trabaja como un bombero a la emergencia, ¿no? Esto es un evento, esto fue un plan que estaba preparado desde tiempos eternos, dice Efesios 1, estaba preparado desde tiempos antiguos, y ese plan estaba listo, porque, hermano, el hecho de que Dios es omnisapiente, omnisciente, no es que Él interviene en la decisión de la voluntad. Él conoce el fin desde el futuro, desde el inicio, porque Él es Dios. A Dios no hay nada que lo agarre de imprevisto. El día que Dios no conozca el futuro, deja de ser Dios. Él es Dios y conoce perfectamente todo el principio y el futuro. Así que en su plan eterno tenía listo, cuando el pecado entró, se echó a andar, y Cristo es el centro. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana tú también estás llamado a elegir. Tú y yo estamos llamados a tomar la decisión. ¿Simientes de Dios o simientes del enemigo? O reconocemos nuestra condición de necesidad de un cordero, como lo hizo Abel, o finalmente nos presentamos como Caín y el fariseo, de una manera desafiante,
pensando más bien que el cielo está en deuda con nosotros. Es tu decisión, hermano. Pero recuerda el texto que iniciamos, con el que iniciamos nuestro estudio. Ese es el texto que hoy Dios te dice: si yo fuere levantado de la tierra, a todos os atraeré a mí mismo. Disfruta, mi querido hermano, recibe a Jesucristo en tu corazón, recibe a Jesucristo como tu Salvador y deja que el Señor sea el dueño de tu vida. Permite que Cristo ocupe ese lugar en tu corazón y las obras van a venir. No te preocupes por las obras, son un resultado. Pero cuando Él es entronizado, deja que Él sea levantado y que te atraiga. Y cuando eres atraído, todo será fácil de hacer. Entonces vamos a cumplir lo que dice el mismo Jesús en Mateo 11. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Disfrutarás de vivir a los pies de Cristo. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, gracias te damos por esta importante lección. Gracias te damos por ese maravilloso Cordero. Gracias te damos, Señor, por ese Cordero inmolado allá en aquellos tiempos en los cuales se hizo la promesa. Tú, oh Dios, tú conoces el fin desde el principio. Tú no saliste corriendo, Señor. A ti nada te agarra de sorpresa, Señor. En tu plan eterno, a través de Cristo ya nos habías predestinado para la salvación a toda la humanidad. Gracias, Señor, porque desde tiempos antiquísimos, cuando el hombre no existía, ya teníamos un Salvador dispuesto a morir por nosotros. Y alabado sea Cristo, porque Él es digno de todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga. Ha sido un privilegio haber presentado este lindo tema. Hasta la próxima. OLAM 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.